personas que estuvo aquí en la cabina, tiene 96 años. Santo. Y ella dijo que ya no quería morirse sin que venía aquí a Radio B y de ver al pastor y ya usted sabe, y de conocer aquí los locutores de Radio B. 96 años, y ella vino caminando bien y habló y contó parte de su historia y todo. Le digo yo, ¿desde cuándo usted está escuchando la emisora? Me dice, yo ni me acuerdo ya desde cuándo es, pero yo sé que hace mucho. Y bueno, la hermana tiene edad para ella haber oído el primer programa de la Batalla de la Fe. Porque son 96 años que tiene la hermana. Y ya usted sabe todo lo que, la historia que hay detrás de eso. Y ella daba gracias a Dios por el ministerio, daba gracias a Dios por sus hijos que le sirven al Señor, nietos y la familia, como ella, a través de ella y de la vida y el testimonio de ella, su familia ha conocido al Señor. Y tiene, yo no sé si son hijos o nietos que tiene, hasta de misionero en África tiene ella, gente por ahí. Y esto, dice ella tiene mucho que agradecer a Dios. Y esas son de las historias y de los testimonios que motivan, que hacen que este trabajo tenga sentido y motive a seguir haciendo el trabajo y a que Radio Ben permanezca, para que los medios del Ministerio de la Batalla de la Fe sigan llevando el mensaje, sigan haciendo el trabajo para lo cual Dios ha puesto en nuestras manos. Así que damos gloria a Dios por eso. Tenemos por aquí la visita de Rafi Vargas, que ahora es pastor Rafi Vargas, que también Rafi tiene una parte de esta historia que contar, porque Rafi, Stalin y los músicos, Rafi conformaba la banda musical que tocaba en las actividades de los cultos de fe y recuperación espiritual. Yo no sé cuántos años tuvo Rafi tocando, o cuántos años comenzó, en qué año entró a formar parte, pero por años estuvimos caminando, Rafi estuvo caminando con el ministerio en los cultos de fe y recuperación espiritual, que iban primero en el templo evangélico y después por diferentes iglesias. Íbamos a Villajuana, íbamos allá abajo el Malecón y a diferentes lugares donde Rafi y su equipo nos acompañaba en estos cultos. Rafi, Dios te bendiga, bienvenido, Rafi. Dios bendiga a los hermanos que nos escuchen a través de esta Radio Ben en 1200 AM y a cada uno de los que estamos celebrando esta batallatón de estos 60 años, que es una bendición. Sí, mientras tú hablabas allí, nos recordábamos cómo comenzamos estos cultos allá en el templo evangélico de la Doctor Tejada Florentino. Los lunes, cuando comenzamos allí, yo recuerdo que una vez el pastor y Ezequielito estaban pidiendo la oración para que tuviéramos músicos para el templo, para el ministerio. Y yo levanté mi mano allí, convirtiéndome también, porque allí acepté al Señor con una balsa de cabello, como dicen por ahí. Estaba muy melenudo. Con una melena. Una melena, sí. Una trenza. Y para mí eso era algo natural, pero en el momento no sabía, simplemente quería entregarle mi vida a Cristo. Y allí comenzó el ministerio musical. ¿Te convertiste en el templo evangélico? En el templo evangélico, allí acepté al Señor. Y ahí mismo me quedé como músico. De una vez. Amén. Por aquí está Stalin también, que es parte de ese equipo. Stalin, Dios te bendiga. Gracias, Eliud. De verdad que yo me siento bien contento, porque yo siempre escuchaba a Ezequiel por la radio, el mensaje de Ezequiel Molina. Y cuando conocí a Rafi una vez me dijo, vamos, yo trabajo con el ministerio de Ezequiel Molina. Digo, ¿cómo, Rafi? ¿Y cómo tú te pegaste? Ahí? Yo oigo a Ezequiel porque tú sabes que llegó un momento en que uno de los predicadores más oídos en ese tiempo, que todavía lo es, era Ezequiel Molina. Y yo le dije, Rafi, yo quiero conocer a Ezequiel. Y ahí Rafi me llevó allá al templo bíblico. Yo me llevaba al barrio entero para allá, me lo llevaba. Bueno, y así empecé yo a ir todos los lunes a los cultos que hacía Ezequiel Molina.
Y recuerdo que ya no había lugar, no había local. No había por dónde coger. No había por dónde coger y a veces Ezequiel decía, bueno, hoy vamos a estar en el auditorio del Huacal. Que ahí sí, ahí se duró un tiempo. Sí. Después un día como que se cerraron toda la puerta y fuimos a la iglesia de Lino Lizardo. Sí, abajo. Fuimos al aposento alto. Al aposento alto también. Al aposento Fuimos a alto. muchos lugares. Hasta que después ya, luego entonces se empezaron a hacer los cultos aquí en el edificio Barleta. Sí. Y desde ahí, bueno, de verdad que yo me he gozado bastante porque en estos 60 años este recorrido de la batalla de la fe ha sido extraordinario y creo que hemos sido parte de esta historia y de este, como se dice, este guión y esta película que se ha recorrido y ha sido una bendición y estar aquí junto con este ministerio y la batalla de la fe, el pastor Ezequiel Molina, es de gran bendición para mí porque recuerdo que una vez también tú tenías un programa que era tiempo de intercesión, ¿era, Rafi? Sí, teníamos oración, varios programas. oración. Teníamos el tiempo de oración y teníamos testimonio. El tiempo de oración, hermano, y eso sí fue extraordinario. Y nada, Eliud, tú sabes que el verte a ti, que hemos compartido mucho, y ver cómo Dios ha bendecido este ministerio, para mí es un regocijo grande. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hay que mencionar también a los otros de la banda. Sí, musical, Samuel de la musical. Paz, el pianista. Samuelito. Sí, estuvo con nosotros también Joselo. Joselo, ¿verdad? Sí. El pastor Joselo también. Samuel. Que fue parte. Sí. Samuel. Jorge Sánchez. Jorge, Pedrito. que era bajista. El bajista, sí. Jorge. Pedrito. Sí. Pedrito. Estuvo con nosotros también José Daniel, ¿te acuerdas? José Daniel. Que cantaba, el gordito. El gordito. Sí, supe que partió con el Señor. Sí, Rafi, pues no te puedo olvidar también de lo que cargaban los equipos también. Oh, ok. Estaba ¿cómo que se llama? Iván. Sí, Estaba Iván. también Alejandro y unos cuantos más. Había muchos porque el Ministerio de la Batalla de la Fe es un grupo de personas con deseo de ayudar, con deseo de estar en el servicio. Allí todo el mundo quería colaborar. Esa batería de Rafi que tenía muchas muchísimas piezas. Muchísimos tambores, muchos platillos, mucho hierro. Y cargábamos todo eso, inclusive las bocinas y cuantas cosas. Sí, porque había que llevarlo todo. Todo. Había que llevarlo todo, bocina, cable, todo lo que se iba a usar había que llevarlo. Sí. Y incluyendo los instrumentos, por supuesto. Y entonces, eso era, había que empezar temprano. Eso, el lunes había que comenzar temprano. Muy temprano. Y lo bueno muy de esto, temprano. Rafi, que había cable a veces que estaban dañados y había que remendarlo allá. No, a mí me preguntaban, que ¿por qué Eliud pica tanto cable? Ya tú no picas cable, Eliud. No, ya no. Ya no. Gloria a Dios, sí, era mucho cable picado. Hay que mencionar, esos cultos eran una bendición porque mucha gente se convirtió. Mucha gente. Casi en todos los cultos había conversiones. Eso era fijo. convertidos. Y había ocasiones que había muchas conversiones en estos cultos. Pero algo bonito, y es que los cultos se iban moviendo y la gente seguía los cultos. Es decir, ¿dónde ahora? Cuidado, se movió para tal sitio ahora. Y para allá iba la gente. Había un grupo que era remanente, es decir, que buscaba dónde era que iba a hacer el culto y allí estaba. Ahí tuvimos en la iglesia de Villajuana también, sí, algunas veces, y fue así. Iglesias que prestaban el local, el templo para hacer estos cultos, y hay que agradecer a la gente del templo evangélico. Sí, que tuvimos mucho tiempo allí. Melo, que por años, yo no sé cuántos años duramos en el templo evangélico, pero duramos años ahí, sí, dando culto en ese templo prestado ese templo. Sí. Y hay muchas cosas que agradecer a Dios por eso. Estuvimos también, ¿tú sabes dónde? En la iglesia La Trinidad también. La Trinidad, sí, allá en la 27. Llegamos a hacer varios cultos ahí también. Sí. Cuando era pastor Manuel Rivera. Sí. ¿Y qué otras? Tuvimos la asamblea, sí. Alto, como tú dijiste, sí. La asamblea central también. Sí. Hicimos cultos ahí también. Y hay una anécdota, hay cositas que a mí no se me olvidan de esa temporada de los cultos. Y es que al final del culto después cogíamos para el colmado. Oh, ¿te acuerdas? Pan. A comprar pan para comer, sí. Pan, y refresco, aguacate, salami, tomate y todo y eso. después dije, ¿dónde está Rafi?
Después Se cogimos está cuando comiendo un pan ahí atrás. Sí, eso era ya una costumbre. Siempre después de los cultos O sea, estaba buscar esa... colmado Sí. para la picadera. y Sí, la cosa un colmado que estuviera abierto para esos panes y esos jugos ya al final. Fue una bendición porque pasamos de todo, Eliú. Desde aguacero, desde tiempos buenos, pero siempre eran tiempos buenos porque estábamos contentos. Yo le decía a alguien, oye, esos eran unos tiempos hermosos, porque ahora mismo no se ven las cosas como así, como que para un culto no había tanto amor. Y como Tanto decía amor, Eliú, tanto amor. tú decías, vamos a tentar sitio y ya la gente estaba esperando allá. Y Sí. eso era un lleno, nunca cabíamos. Yo digo que era un avivamiento que había en ese tiempo. Amén. Y Dios tenía ya esto en sus planes de hace tiempo. Y tanta gente que se convirtió, que hoy son pastores, que son evangelistas. Usted cuando se va a un país sabe, oye, tú eras del ministerio, sí. Yo soy pastor de esta iglesia. Es una bendición. Señor, Es una bendición. señor, y eso era sin ofrenda. Sin nada. Ahí no Ahí no había ofrenda para nadie. Ahí no había dinero, ahí no había nada. No había nada. Ahí nada más había bendición de Dios y amor, porque teníamos un interés por hacer las cosas. Que si hubiera sido en estos tiempos, hermano. Tarifa. Sí, con tarifa. y rider. No habían vehículos, teníamos que buscar vehículos prestados, alquilar una camioneta para llevar las cosas, porque era mucho equipo que había que mover. Después Rafi tuvo camioneta y todo eso. Sí, el después Señor Dios comenzó a bendijo y todo suplir. eso. Teníamos que buscar más gente, sí, porque vivíamos más empujando que otra cosa, pero gloria a Dios. Amén. No, llegó un tiempo de Rafi que también de aquí nos trasladaban a la romana. Oh, sí. Recuerdo que en una también ocasión, iban a la romana. sí, yo cuando- recuerdo que en una ocasión nos Sí, fuimos la con el romana. pastor Ezequiel Molina. Estábamos allá en la romana y el pastor manejando. Estábamos tú, Jorge, Jorge, todo el yo. grupo, José, había un culto Samuel. que había que hacer allá en la romana cuando estaba empezando la iglesia de la romana. sí. Exacto. Fue comenzando porque todavía no eran los inicios. Los inicios de Radio Ben. Sí, Sí, los y el inicios de pa- Radio Ben. Pero lo Incluso grande había iglesia Había una iglesia sí. grande que no La asamblea La- central sí, de allá de iglesia la grande. y Romana. después de eso que íbamos allá a la romana, entonces el pastor nos llevaba aquí a comer los famosos sí, no, y los pastelitos. pasteles cuando terminábamos, y unos pasteles buenísimos que había en un parque por ahí. Ahí sí, ¿Te sí. acuerdas? bajamos Sí, al los parque. pasteles. Sí, A comer sí. pasteles mojas. Comer pasteles. Wow, bueno que eran esos pasteles. Exacto. Sí. Wow. Hay mucha historia, mira, no se le pase. Es verdad. Sí, no. Muchos años duramos nosotros en esos cultos, siempre íbamos, era quincenal que íbamos. A la romana. A la romana. Yo creo que era mensual. Mensual. A la romana. No recuerdo bien. Pero aquí en la capital eran semanal. Pero a la No, romana a la romana. era más espaciado el tiempo. Era una No sé si caravana que no quincenal iba o por era allá. una vez al mes, no recuerdo. Pero lo hacíamos en el templo de la Asamblea de Dios Central, Sí, que pastoreaba Abad Carpio. Abad en ese Carpio, tiempo. sí, yo Que eso era recuerdo. bueno, todavía Tremenda es una iglesia. iglesia inmensa, Bastante grande. un templo Un templo inmenso. muy grande. Y ahí llegábamos nosotros bueno, ahí era más cómodo porque había sonido. Sí, Había nada más era no llegar y solamente los instrumentos. la y cosas. batería y las cosas así. Exactamente. Tú sabes que pasó algo en el último culto que dimos allá, Eliú, y fue algo, fue sobrenatural. Nosotros estuvimos armando ahí en el altar la batería, el piano, y en eso yo estoy sentado y le digo al hijo mío que me pase los platillos, y hubo un terremoto, un temblor de tierra fuerte en esa área solamente. El asiento se movió, y yo pensé como que se había ido todo a pique, está José, está el hijo mío, y estamos mirando uno al otro, y que esto, que tembló tan fuerte aquí, pero solamente fue en esa área, no se sintió en otro lugar, solamente ahí. Pensamos que había ocurrido un desastre, pero entendemos que la gloria de Dios estaba en ese lugar, varón. Amén. La presencia de Dios, recuerda que dice la palabra del Señor, que a la presencia de Dios tiemblan los cielos y la tierra. Yo siento que hay una presencia allí muy hermosa. Esos eran unos cultos que la gente se convertía y habían inclusive hasta manifestaciones de sanidad en cada actividad. Sí. La gloria es del Señor. Esos cultos todos han sido de bendición. Bueno, son mucho que contar, Muchos testimonios. muchas historias. Rafi actualmente pastorea. ¿Cómo se llama la iglesia Rafi en Villajuana? Bueno, yo cuando me convertí allá en el templo evangélico, yo recuerdo que habían pastores de diferentes áreas, los más cercanos, para que las personas que se convertían, se lo daban a los pastores que estaban más cerca. Ujú. Cuando yo me convertí, estaba
la pastora Milagros Arias de Plasencio, que estaba siempre en el altar con el pastor, y el pastor Dionisio Plasencio. Tenían la iglesia en Villa Consuelo, me quedaba la más cerca. Y a partir de ahí ellos me llevaron para su iglesia. Dionisio iba mucho a los cultos. Sí. Estaba siempre ahí. Bueno, Santo. que inclusive después se quiere hacer unos retiros también. Ajá. Y hubo unos retiros que se trasladaban, y hubo un retiro que se trasladó a la iglesia de Jacinto Pérez aquí. Sí, allá lo dábamos, recuerda, donde Jacinto. Ay, sí. Un retiro donde también. donde el papá de Ruby. Sí. Ajá. Allá En estuvimos la un iglesia, tiempo. la Gran Comisión. La Gran de Comisión. Villamella. Allá De aquí de Villamella. Sí, aquí mismo, ¿verdad? De No aquí de estamos lejos. Villamella, no Eli, estamos usted lejos. como que está perdiendo la memoria. No, lo que pasa es que nosotros estábamos mudados ahí en esos barrios de Villajuana y Villa Exacto, Consuelo. porque nosotros no salíamos de aquel lado, de Villajuana. Sí, eso es verdad. El templo evangélico y de esa zona. Entonces para nosotros era un viaje. Sí, era un viaje, pero nosotros no teníamos frontera para esas actividades. Eso, en esa iglesia era un lleno, esos retiros. Yo recuerdo Sí, que yo viajaba lleno. con mi familia entera, mi Lleno, abuela, lleno mi todo, mamá, mis hermanos, mis hijos, mi esposa. Era un grupo que íbamos siempre a esas actividades. Bueno, también se hizo un retiro una vez en el aposento alto de aquí, de la zona colonial. También sí. el pastor también, porque el pastor hacía los retiros ¿Tú también. ¿Te acuerdas? La iglesia asamblea. Sí, la iglesia La asamblea. asamblea de Dios el tabernáculo era que se llamaba. Creo que el tabernáculo que se llama. Calle Santomé, creo que. Sí. Hay que reconocer que, por ejemplo, los hermanos de la Gran Comisión es una iglesia que anteriormente pastoreaba Francisco Pérez, que fue de los fundadores del ministerio de la Batalla de la Fe. Amén, así es. Junto al pastor Ezequiel Molina. Entonces, la iglesia de Francisco Pérez es una iglesia que siempre y todavía hoy ha apoyado al ministerio de la Batalla de la Fe. Abría sus puertas, prestaba el templo sin ninguna condición para lo que sea. Así es. Y es una ofrenda también que yo creo que lo hace todavía año tras año. Traían su ofrenda a nombre de la iglesia al Ministerio de la Batalla de la Fe para la concentración, y es una iglesia que siempre ha apoyado y se ha identificado también con este ministerio, y eso es una iglesia que nosotros tenemos deuda de gratitud para toda la vida. Amén. Gloria a Dios. Exactamente, es así. Bueno, tenemos el siervo aquí. Siervo, pásale ese micrófono a ese siervo para que salude.